Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a mis hermanos, aleluya. Y amigos, estamos más que contentos por una oportunidad más que el Señor nos permite pues estar delante de su presencia para poder adorarle, glorificarle, poder exaltarle, poder hablar de las grandezas, de las maravillas, de lo que Dios ha hecho pues y seguirá haciendo sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Tenemos un tema para esta preciosa tarde, aleluya, lo que es pues Betel, casa de Dios y puerta del cielo, aleluya. Pues saludos tanto sea como hasta la distancia donde puede llegar a ser posible esta transmisión, hasta donde nos sintonicen, aleluya, no importando el país o la distancia, aleluya. El capítulo 28 del versículo 10 hacia el 22, la palabra del Señor la leemos orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues es un encuentro, aleluya, una experiencia que tiene Jacob. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueses, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida, por una oportunidad más de estar delante de tu presencia. Glorifícate, Señor, en una manera especial, Señor, para tu gloria, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Vemos aquí, aleluya, lo que es pues Jacob, aleluya, pues había con complicidad de su madre, pues habían pues le habían lo que es la primogenitura, lo que Esaú, ¿no? Entonces, pues su padre lo envió lejos a Padán Aram, sobre donde estaba su tío, aleluya. Y vemos que en el camino, pues prácticamente tiene esa visión, aleluya, ese sueño, aleluya, en donde Dios se le aparece. Jacob, pues estaba cegando lo que él había sembrado, pues con engaño a su padre, buscando la bendición de lo que es la primogenitura, porque en el pueblo hebreo, pues el primogénito era el que tenía lo que es la bendición, aleluya, el que nacía primero, ya que Esaú, quien por haber nacido primero era el primogénito, y Jacob todavía no había pues tenido un encuentro con Dios. Jacob era un ejemplo de los hijos de cristianos que, aunque hayan sido criados en un hogar cristiano, nunca han tenido una experiencia con Dios, aleluya. Cuando no hay una experiencia, pues no hay marca, aleluya, aunque esté todo el tiempo en la iglesia. Si no hay una experiencia, no determina, aleluya. Una experiencia marca muchas veces nuestro destino, marca nuestro futuro, marca nuestra visión, marca también nuestro caminar, aleluya, hacia una vida totalmente diferente. Y muchas personas hoy hay convencidos, pero hay pocos convertidos que han tenido experiencia, aleluya,
Aleluya. Vemos que Jacob tiene una experiencia en lo que es en Betel. Betel pues es más que un encuentro, él frente al reino de los cielos, a un caminar hacia la eternidad. Jacob era un engañador, su personalidad estaba llena de maldad, astucia y engaño. Estaba huyendo porque él y su madre habían engañado a su padre Isaac en darle una bendición espiritual que había sido destinada a su hermano mayor Esaú. Ser padre, su padre lo envió lejos a Padán Aram para buscar a una esposa. Cansado del viaje, pasa la noche a la intemperie, encontró una piedra para poner bajo su cabeza y se acostó en aquel lugar. Cansado y agotado, entró en un sueño profundo y comenzó a soñar. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Génesis capítulo 28, versículos. Jehová, dice, estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y de Isaac. La tierra que está acostado te daré a ti y a tu descendencia. El Señor llamó la atención en Betel. Jacob, cuando despertó, dijo: ¿qué es ese lugar? Casa de Dios y puerta del cielo. En un caso más tarde, Jacob lucha con el ángel de Jehová y prevaleció en su contra. Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, que prácticamente Israel significa padre de multitudes, un pueblo innumerable. Aleluya. Y vemos que cambia su nombre hacia un nombre totalmente diferente. Jacob, que significaba usurpador, engañador, aleluya, el que hacía maldad, pero lo cambia a Israel hacia un nuevo propósito, hacia un nuevo proyecto, hacia una nueva visión. Aleluya. Eso solamente Dios, aleluya, lo puede hacer cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerle, cuando estamos dispuestos pues a ir donde Él nos envía, cuando estamos dispuestos a pagar el precio. Aleluya. Cambia, aleluya, nuestro destino a un futuro prometedor, aleluya, a un futuro de gloria, de victoria en Cristo Jesús. Tenemos victoria todos los días. Cuando Dios cambia el nombre en el Antiguo Testamento, a menudo indica una nueva relación con esa persona. La vida de Jacob nunca sería la misma después de esa experiencia. Nunca fue la misma, aleluya, de esa experiencia. Como usted y yo, todos los que hemos experimentado el poder de Dios, aleluya, nunca ha sido la vida misma, aleluya, lo que éramos antes. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, aleluya, son hechas. Betel en hebreo significa casa de Dios, y es uno de los lugares más sagrados de Israel, allá en el Medio Oriente, que se encuentra a unos 16 kilómetros del norte de Jerusalén. Betel pues es un pacto, algo que conmemora el pueblo, y nada se le deslocó mientras luchaba con él. Y Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le respondió: ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo: Jacob. Y él le dijo: no será más Jacob, sino Israel, padre de multitudes. O sea que él luchó, aleluya, él tenía esa decisión, esa determinación, aleluya, hacia lo que él quería, hacia lo que pues para el futuro, aleluya. Y todas las bendiciones muchas veces tenemos que pelearlas en el espíritu, tenemos que lucharlas, aleluya, para poder conquistarlas. Muchas veces Dios las tiene en la mano, pero falta esa parte, aleluya, de ese paso de obediencia, ese paso de atrevimiento hacia lo que Dios me está pidiendo, que muchas veces deje cosas que no le agradan, que las tenemos que dejar hacia un lado. Vemos aquí entonces, digo a Jacob: sube a Betel y quédate allí. Hay allí un altar a Dios. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, aleluya. Entonces dijo a Jacob a su familia y a todos los que acompañaban: quitad los dioses extraños entre vosotros, purificad y
y cambiar nuestros vestidos, aleluya. O sea, que iban a entrar a la casa, a lo que es el lugar sagrado, pero necesitaba purificarse, necesitaba despojarse todo lo que no agrada hacia Dios, aleluya. La Biblia dice que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, despojado de todo, aleluya, lo que no agrada hacia una vida de santidad, una vida de purificación, una vida, aleluya, en el cual pues Dios pues se agrade de nosotros. Y dice, y así entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su poder y los aretes de sus orejas, y Jacob los escondió al pie de la encina que había justo. Así que los enemigos pues querían, aleluya, atacar hacia Jacob, a la familia de Jacob, pero vemos que esa purificación, esa obediencia, aleluya, en el cual pues se despoja de todo, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, aleluya, dice la Biblia que sin santidad buscar la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad pues dice el apóstol Pablo, tiene que ser en cuerpo, alma y espíritu, aleluya, o sea, en totalidad, aleluya. ¿Por qué? Aleluya, porque, aleluya, Dios no es solo un Dios de interior, aleluya, sino también un Dios que hace un cambio interiormente, pero se refleja exteriormente, de que somos nueva criatura, aleluya, de que somos real sacerdocio, de que somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay personas que no quieren cambiar, hay personas que no quieren dejar cosas, y Dios no puede trabajar con la desobediencia. La paga del pecado, aleluya, es muerte, pero la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para agradar a Dios y para entrar en relación con Dios necesitamos obedecer, necesitamos despojarnos, purificarnos, limpiarnos, aleluya, nuevas vestiduras, aleluya, de santidad en cuerpo, alma y espíritu. Y vemos que aquí Jacob lo hizo con todo él y toda su familia. Dice, cuando partieron, el terror de Dios se apoderó de los habitantes de las ciudades de los alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. O sea que Dios peleó, aleluya. Dios, dice, aterrorizó, aleluya, a todos aquellos a los alrededores que querían perseguir hacia la familia de Jacob. Y dice que a los hijos de Jacob, y pues no permitió, aleluya, que los persiguiera. Y allí edificó un altar, llamó el lugar Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando huía de su hermano. Betel es un pacto, es el cambio de una vida de derrota a una vida de victoria, de una vida de fraude a una vida de rectitud, de una vida de engaño a una vida de la veracidad de la palabra de Dios. Después de ese encuentro con Dios, Jacob pues aprendió que cuando usted está caminando el Señor, cualquier lugar se convierte en su lugar de descanso. Cuando caminamos con Dios, cuando caminamos en obediencia, cualquier lugar, aleluya, donde quiera que vayamos, nosotros somos casa de Dios y puerta del cielo. Estamos autorizados para predicar, estamos autorizados para abrir el cielo, aleluya. Estamos autorizados para proclamar la verdad de Cristo, aleluya, para poder llevar el mensaje de arrepentimiento. Donde quiera que usted esté, Jehová está allí. Jesús dijo a sus seguidores antes de asentarnos de él, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Dice ahí en ese capítulo 7 de Daniel que le pasa un rollo el anciano de días hacia el hijo, dándole autoridad sobre todo lo que existe. Betel, él es la morada de Dios. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es la única puerta de entrada a la presencia de Dios. Juan capítulo 10 versículo 1, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino
sube por otra parte es el ladrón y salteador. Y el versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aleluya. Entonces Jesús pues viene a hacer lo que representaba en la antigüedad la escalera, pues él viene a hacer, aleluya, en el Nuevo Testamento, aleluya, en el cual pues se revela, aleluya, de como el Hijo de Dios, aleluya, como Dios encarnado, aleluya, para hacia nosotros, aleluya. Lucas capítulo 1 versículo 51 dice: y le dijo: de cierto digo, he aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Un cumplimiento de la encarnación del Verbo eterno. Juan capítulo 1 versículo 50, Jesús le contestó: cree solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguró que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Si Jesús, y dijo Jesús que cuando él iba a ser ascendido hacia el cielo, que haríamos muchas cosas mayores, aleluya, a las que él hizo. O sea, nos estamos quedando cortos, aleluya, la verdad, aleluya, porque Jesús resucitó muerto, levantó paralítico, le dio vista ciego, dice, proclamó el año agradable del Señor, aleluya, resucitó muchas estériles, dieron a luz fuera del tiempo. Vemos cuántos milagros hizo, y él dijo: aún cosas mayores harán cuando después de que él fue ascendido hacia el cielo. ¿Por qué? Porque prácticamente él vino en un cuerpo humano tangible, pero después dijo el Espíritu Santo, el que nos convencería de pecado, de justicia y de juicio, y el que estaría con nosotros y dentro de vosotros todos los días. O sea que nosotros nos estamos quedando cortos, aleluya, a creer a esta palabra, de buscar a la presencia, a la dirección de Dios, para que podamos ser vehículos, para que Dios use, para que podamos cambiar al mundo, aleluya, para salvación y para vida eterna. Este evangelio no es religión, no es un pensamiento humano, no es una institución. El evangelio es poder de Dios, aleluya, para salvación, el poder del cielo, la potencia, aleluya, para vida eterna. El relato de la escalera que une el cielo con la tierra se cumple en el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 1 versículo 51, y le dijo: de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús declara que la profecía se ha cumplido, porque en Génesis 28:12 los ángeles subían y bajaban por una escalera vacía, pero ahora suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Es decir, que ha aparecido el Mesías, el vínculo de reconciliación entre el cielo y la tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19, el único mediador entre de Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5, el cual dice: será según la carne, descendiente de Jacob. Romanos capítulo 9 versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, aleluya. Y bajará del cielo para salvarnos. Lucas capítulo 19 versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, aleluya. Si él vino, aleluya, y se fue, aleluya, pero dejó esta encomienda, ese ministerio, a nosotros lo sigamos, aleluya, expandiéndolo, extendiéndolo, aleluya, predicando, aleluya, eso que Cristo vino a plantar a la tierra, en el cual nosotros somos producto, aleluya, de ese reino poderoso, en el cual pues por los siglos de los siglos permanecerá y prevalecerá, aleluya, en el cual nosotros estamos fundamentados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo. Debemos de seguir ese legado que Él dejó, aleluya, para que nosotros podamos expandirlo, seguirlo, aleluya, aleluya, pues siendo vehículos para salvación de muchas vidas. En el nuevo pacto ya no estamos alejados de Dios, al contrario, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1 versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre dado a Jesús en su encarnación nos dice eso mismo. Así el creyente no está solo, sino que el mismo Dios habita en nuestras vidas. Jesucristo es nuestro mediador con el Padre. Así el cristiano no necesita sacerdote, no necesita pedazos de yeso, no necesita, aleluya, estatuas, aleluya. Lo que necesita es a Cristo, aleluya, el único mediador dentro de Dios y los hombres, aleluya. Es lo que necesita, aleluya, para poder, aleluya, cumplir el propósito de Dios, aleluya, aquí en la tierra, que seamos vehículos que Él pueda usar para cambiar al mundo. La conclusión dice, aleluya, Betel para el cristiano es vivir una vida consagrada a Dios. Eso es lo que debemos practicar y lo que debemos enseñar en el hogar, que somos real sacerdocio, nación santa, reyes, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que si estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, aleluya, he aquí todas son hechas nuevas. Betel es casa de Dios y puerta del cielo. En el Nuevo Testamento nosotros somos por su atención, pues si vemos que él le dice Génesis capítulo 28 y el versículo 22, aleluya, del 20 al 22 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Pactos, a la experiencia, convenio, aleluya, en el cual pues Dios, aleluya, lo cumplió. Vemos que Jacob también cumplió, aleluya. Muchas veces debemos de imitar, aleluya, la fe, debemos de imitar a Jacob, aleluya. Vemos que Dios lo hizo de un ser un engañador, aleluya, un apostador, un falso, aleluya, a hacer Israel, aleluya, pues padre de multitudes, aleluya. Pero Jacob cumplió a la promesa que le hizo, y nosotros estamos dispuestos a cumplir, a obedecer, aleluya, a cumplir